Lustrar zapatos a cambio de una contraprestación, creo que es un trabajo digno. Pero lustrar zapatos con la lengua para pretender obtener un cargo público es indigno. Tiene el uso de la palabra el diputado Santiago Torreblanca Engel del Partido Acción Nacional para hablar en contra hasta por 5 minutos. Lustrar zapatos a cambio de una contraprestación, creo que es un trabajo digno. Pero lustrar zapatos con la lengua para pretender obtener un cargo público es indigno. Ustedes, mexicanas y mexicanos, ¿les gusta que los impuestos que pagan los utilice un funcionario público, el que sea, para exaltar su imagen y atacar a sus adversarios? ¿Les gusta que se utilice para desequilibrar los procesos democráticos? A mí tampoco, pero tampoco le gusta a la Constitución ni a la ley. Es por eso que se establece que durante los periodos de campaña, y en este caso de revocación de campaña, la propaganda gubernamental de los poderes públicos deberá suspenderse, salvo en los casos de temas relacionados a temas educativos, de salud o protección civil. E inclusive en esos casos existe la limitante de que debe haber un piso parejo y no debe afectarse la equidad, debe haber un principio de neutralidad. Lo que pretende la indigna mayoría en este momento no es interpretar una ley, es realmente legislar violando el proceso legislativo. Lo que quieren decir ellos es que si no vino de una partida específica donde diga que está destinada a propaganda gubernamental, no se considere tal. Y entonces una persona puede usar una oficina pública, cámaras públicas, medios públicos para exaltar su figura, su persona, denigrar a sus adversarios y con eso afectar la equidad en la contienda. Ojo, esta interpretación que pretende la indigna mayoría no únicamente va a tener efectos para la revocación de mandato. Ellos pretenden que en futuros procesos electorales se lleve a cabo esta interpretación y que por lo tanto un gobernador pueda usar los medios de comunicación del Estado, el área de comunicación social y todos los recursos que no estén expresamente etiquetados para ese fin, para exaltar su figura, la de su candidato, la de su partido político y usar su poder y su tribuna para denostar a sus opositores. No, señores, así no funciona esta democracia. Yo les pido que hagamos un llamado al sentido común. Yo entiendo que hay pasiones, yo entiendo que hay ambiciones, yo entiendo que hay hambre, pero por favor, respetemos nuestra dignidad, porque en Morena ya hasta la ley de la gravedad derogó, porque el que más arrastra es el que más sube. Muchas gracias. Gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas de Morena para hablar en pro hasta por 5 minutos. Con su venia, presidente. Presidente, quisiera que me confiriera una moción de ilustración al Pleno conforme al artículo 118 de nuestro reglamento, porque quiero esclarecer dos conceptos: propaganda y la palabra amordazar. Se concede la moción de ilustración. Por favor, consúltese en el diccionario los conceptos de ambas palabras o vocablos. Propaganda y la palabra amordazar. Significado de la palabra propaganda: acción y efecto de dar a conocer algo con el fin de atraer adeptos o compradores. Es cuanto, señor presidente. La palabra amordazar, por favor. Significado de la palabra amordazar: primer significado, poner mordaza; segundo, impedir hablar o expresarte libremente mediante coacción; y tercer significado, ofender de palabra. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Ahora sí, orador que esté en tribuna, continúe, por favor. Gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, la libertad de expresión es un derecho humano fundamental que permite a cada uno de nosotros tengamos la posibilidad de decir lo que pensamos sin miedo a que nos persigan por ello. Es muy claro el artículo 6º constitucional. Cito: la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. De esta forma, toda persona tiene derecho a libre acceso a información plural y oportuna, así como buscar, recibir, difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.
La jerarquía de las normas es clara. Nada ni nadie por encima de nuestra Constitución. En Morena estamos a favor de esta iniciativa. Y no, compañero diputado panista, no es un tema de lustrar zapatos, es un tema de respetar la Constitución. Lo que intenta hacer el INE es silenciar y amordazar a un legislador, coartando así nuestro derecho a la libertad de expresión y a informar de todas nuestras actividades legislativas al pueblo de México, so pretexto de un mecanismo de consulta ciudadana como lo es el actual proceso de revocación de mandato que se llevará a cabo el próximo 10 de abril. Por ello, es imperativo que dejemos claro que en esta máxima tribuna del país no permitiremos bajo ninguna circunstancia que los mexicanos perdamos el derecho que nos ha costado tantos años de lucha y esfuerzo. Desde aquí se los digo a los consejeros Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, no nos van a silenciar, no nos van a amordazar y mucho menos nos van a censurar. También quiero ser muy puntual y que quede claro. La propaganda gubernamental existe cuando se da una contratación de servicios con dinero público para la difusión de un tema o de un programa de gobierno, o cuando hay un pago directo a un medio de comunicación para influir en la decisión de las y los ciudadanos. No cuando nosotros nos expresamos, informamos y difundimos nuestra actividad legislativa. Ahora resulta que el INE nos va a prohibir qué podemos decir y qué no podemos decir desde esta tribuna, en las calles o en las redes sociales. No lo vamos a permitir. Permítame, el orador. Permítame, orador. Diputada Selene Ávila, ¿con qué objeto? Muchas gracias, presidente. Para hacerle una pregunta al orador, si me la acepta. Orador, ¿acepta una pregunta de la diputada Selene Ávila? Con gusto, diputada Ávila. Adelante, diputada Ávila, puede formular su pregunta. Muchas gracias. Como usted bien sabe, la Constitución señala cuál es el espíritu de los organismos constitucionalmente autónomos y hasta dónde llegan sus facultades. También las de los poderes de la República. ¿Considera usted que el INE invade las facultades del Poder Legislativo? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Y por cierto, acudo al artículo 41, fracción quinta, donde habla sobre los organismos constitucionalmente autónomos y en particular del INE. Gracias. Es cuanto. Puede responder, diputado Carrillo. Gracias, compañera Ávila. Para responderle voy a recordar a una maestra de primaria que nos enseñó que hay una división de poderes. Está el poder ejecutivo, está el poder legislativo y está el poder judicial. Por supuesto que este organismo autónomo, el Instituto Nacional Electoral, pero sobre todo dos de sus consejeros que son claramente de derecha, con pensamiento conservador y neoliberal, nos quiere censurar y nos quiere callar. Por lo tanto, por supuesto que nos está transgrediendo y repito, no lo vamos a permitir. ¿Concluyó? Termino la respuesta, diputado. Diputado presidente, quisiera que el resto de mi tiempo, conforme a lo que ya ha pasado en esta tribuna, le pueda ceder mi palabra al diputado Robledo. Se concede la petición del diputado Carrillo para que el diputado Robledo concluya la exposición. Diputado Robledo tiene 2 minutos 11 segundos para concluir. Con su permiso, señor presidente. El orador que acaba de hacer uso de la tribuna es el primero que se ha referido al fondo de esta discusión. El procedimiento ya se zanjó y está muy claro. La Cámara, el Congreso tiene la facultad de interpretar la ley y eso se llama interpretación original y está por encima de la del Poder Judicial. No estamos muy de acuerdo con ese principio de supremacía judicial
en donde el Poder Judicial diga en todo la última palabra. No puede estar encima de una representación nacional que representa todos los distritos, todas las regiones y bajo todas las formas electorales del país. Este es el mayor poder que puede tener el pueblo mexicano. Compártanlo y úsenlo todos, por favor. Claro que se pueden obviar procedimientos, lo permite la ley y lo permite el reglamento. Y la interpretación de la ley es conforme a la misma manera en que se inicie y se cree. Es lo que se está haciendo. ¿Por qué se obviaron procedimientos? Pues por la premura, porque está a punto de haber una gran consulta nacional el próximo 10 de abril y si no se hubiera utilizado este procedimiento estaría en comisiones la próxima semana y como por el 11 de abril el dictamen para discutir aquí si en verdad puede interpretarse lo que es propaganda gubernamental como lo interpreta un organismo electoral ordinario o si en verdad puede gastarse dinero de una manera o de otra en propaganda gubernamental o si el INE tiene las facultades discrecionales para sancionar cualquier cosa de cualquier manera. ¿Qué se está haciendo? Permítame el orador. Desde luego. Un segundo, orador. Diputado Humberto Aguilar, ¿con qué objeto? Solicitarle, le pregunte al señor orador que está en uso de la palabra, si me permite hacerle una pregunta. Diputado Robledo, ¿acepta la pregunta del diputado? Con gran gusto para mi compañero Humberto Aguilar. Diputado Aguilar Coronado, puede formular su pregunta. Usted es el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y en esta Cámara se le respeta. Usted ha sido legislador también en varias ocasiones. Por cierto, y para los que vinieron a criticar el cambio de partidos, yo creo que eso no le aplica a usted. Pero bueno, eso es un paréntesis. La pregunta es, en todos sus años de legislador federal, ¿tiene usted conocimiento de un antecedente de lo que se está tratando el día de hoy, de este decreto de interpretación? ¿Sí o no? Desde luego que sí. Puede responder el orador. Varias veces sin que le pueda precisar ahora las fechas, pero se las daría con gusto. Es una facultad que está en la Constitución. Estamos interpretando la ley y la interpretación de la ley es de alguna manera equivalente a una modificación de la ley. La Corte también la puede interpretar, pero eso no quita la fracción F del artículo 72 de la Constitución que hace rato se leyó aquí. El procedimiento, a mi juicio, está correcto. El fondo de la discusión tiene que ver con una coyuntura política. Miren, para decirlo de manera muy clara, no puede un organismo, por más autónomo que sea, estar sometiendo la materia y el contenido del órgano que lo creó. Eso no es posible desde un punto de vista de lógica, de racionalidad, desde un punto de vista de sentido común. Ahora, le diré otra cosa a usted, diputado Aguilar, y a todas las compañeras y compañeros de esta Cámara. Realmente está comenzando la reforma electoral con esta interpretación. El INE no puede tener tantas atribuciones discrecionales, no las debe tener, no le conviene al país. Que sus funcionarios tengan un sesgo, hay que corregirlo con un procedimiento acorde, distinto, para que no sean los partidos políticos los que escojan a los consejeros. Pero no hay razón para estar discutiendo nada más que no sea algo muy sencillo, que no se acalle la voz de los legisladores, porque no pueden ser reconvenidos por ninguna autoridad, ni por el presidente de la República, ni por la Corte, y menos por el INE. También queremos que el INE sea más pequeño, con menos gasto. También queremos que el INE vuelva a ser IFE, que no le escatime, que no le tome las atribuciones a los estados en la organización de las elecciones locales. Somos cada vez menos federalistas. Entre más leyes nacionales, entre más leyes federales, entre más leyes generales, entre más leyes de coordinación, expidamos Código Nacional de Procedimientos Civiles, menos Estado federal somos. Es un Estado unitario. Vayamos a esa discusión de fondo. Quizás sea de un Congreso Constituyente más adelante, pero me parece que estamos pecando en un camino en donde nos está llevando al Estado central, al Estado unitario. Reivindiquemos el federalismo y empecemos por el INE. Muchas gracias.